Hola, ¿qué tal chicos? Hoy hablaremos del decreto 7-2013, que es conocida como la Ley de Cambio Climático. En realidad tiene un nombre un tanto largo, pero así es como es conocida, Ley de Cambio Climático. Una cosa interesante en esta ley, que es un poco más moderna que otras, porque salió en el año 2013, es que dentro de sus considerandos dice que no solo tiene fundamentos constitucionales, sino fundamentos en convenios, tratados y declaraciones de carácter internacional. Menciona la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de Kioto, el Tratado sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas y otra serie de tratados como el Tratado de Biodiversidad o de desertificación. Pues esta es una ley, de hecho, que el país aprobó con total fundamento en convenciones o convenios internacionales que Guatemala aceptó y ratificó, obviamente. Otra cosa importante dentro de los considerandos de esta ley es que dice que se debe tomar en cuenta que Guatemala es un país sumamente vulnerable al cambio climático. De hecho, en el momento en el que la ley se crea, Guatemala forma parte de los 10 países más vulnerables al cambio climático a nivel mundial. Un dato interesante acerca de esta cifra y cómo se calculó la vulnerabilidad al cambio climático, se tomaron en cuenta muchísimos factores. Entre esos factores está nuestra capacidad de recuperarnos ante un evento climático, número uno, los daños o la posibilidad de daños que un evento climático puede causar en el país y la cantidad de muertes que se han tenido en el país por eventos de carácter climático. Luego pasamos al objeto de la ley y dice que el objeto de esta ley es regular para prevenir, planificar y responder a los impactos del cambio climático. Y pasa a establecernos cuál es la finalidad de la creación de esta ley. Y dice que la finalidad es que el Estado y otras entidades, así como la sociedad civil y la población en general, se adapte y adopte tomando en cuenta prácticas que propicien la reducción de nuestra vulnerabilidad y mejorar la adaptación al cambio climático que nos permita mitigar los efectos del mismo. Aquí hay muchos términos que podemos sentir que son confusos, pero no tengamos pena, pasa después la ley a definirnos cada uno de esos términos. Y en ese sentido dice, ¿qué es adaptación? La adaptación no es más que el ajuste, dice, de los sistemas naturales y humanos como respuesta ante los cambios climáticos que existen para disminuir los daños. Es decir, ¿cuál es la respuesta que los sistemas naturales como los bosques o los humanos tenemos para adaptarnos a esos cambios climáticos, para poder cohabitar con esos cambios climáticos que en efecto ya se están dando? Y luego, ¿qué es calentamiento global? Dice que es el aumento de la temperatura del planeta y que es producido por gases de efecto invernadero. Ahora, ¿qué es cambio climático? Son cambios en la temperatura del planeta y que se atribuyen principalmente a exceso de gases de efecto invernadero provocado por las actividades humanas. ¿Qué es la captura de carbono? La captura de carbono es fijar dióxido de carbono principalmente por procesos de fotosíntesis. Es decir, que la fijación principal de dióxido de carbono se da a través de los bosques, cuando absorben el dióxido de carbono a través de las hojas de los árboles y lo fijan en el suelo. ¿Qué es el efecto invernadero? No es más que el fenómeno natural que causa retención de energía
para mantener la temperatura de la Tierra. El calentamiento global no es una cosa enteramente mala. Es decir, si no existiera calentamiento global en el planeta, nuestra forma de vida tampoco podría existir. Que el problema no es que el planeta esté calientico. El problema es que ya se está pasando de tueste. Y que se está pasando de tueste demasiado rápido. Es decir, que se podría pensar que durante mucho tiempo tendría una temperatura más o menos promedio. Pero ¿qué ha sucedido? La actividad humana genera demasiado gas de efecto invernadero y por ello se sobrecalienta. Pero el efecto invernadero es el fenómeno natural que causa que se retenga la energía solar en el planeta y que esa misma energía solar retenida lo calienta. ¿Qué son gases de efecto invernadero? Son gases naturales que se mantienen en la atmósfera y que algunos de ellos son producidos por la acción humana y que hacen que se absorba energía solar para mantener la Tierra caliente, básicamente. ¿Qué es un mercado de carbono? El mercado de carbono no es más que la oferta, la demanda y la negociación que se tiene de servicios ambientales que se pueden prestar. ¿Y para qué se negocia en este mercado de carbono? Para dar cumplimiento a compromisos que se han realizado en la reducción de los gases que producen el efecto invernadero. ¿Qué es la mitigación? Dice que son actividades que limitan las emisiones de gases de efecto invernadero o aumentan la capacidad de captura de carbono. Es decir, que es cualquier actividad, por ejemplo, que haga que se reduzca menos gas de efecto invernadero. ¿Cuál puede ser una actividad? En lugar de usar combustible fósil para mover el carro, se va a utilizar otra fuente de energía renovable, ¿verdad? Como electricidad producida por paneles solares. Esa energía es renovable y no emite casi gases de efecto invernadero. Pero ¿qué otra cosa también es mitigación? Plantar árboles, crear bosques, porque los bosques retienen carbono. ¿Qué es un servicio ambiental? Un servicio ambiental es un beneficio que los humanos tenemos de los ecosistemas o sistemas naturales. ¿Qué es la variabilidad climática? Son cambios o variaciones en las condiciones del clima. ¿Qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es una unidad de medida que se ha utilizado y que mide qué tan capaz es un sistema de enfrentar los efectos negativos que causan los cambios del clima. Luego esta ley pasa a darnos cuáles son los principios en los que está fundamentada y nos dice que está fundamentada en todos los principios ambientales constitucionales y además en los principios establecidos en convenios de carácter internacional que traten el tema ambiental. Pero que además de esos principios, esta ley tiene sus propios principios y son, por ejemplo, indubio pro natura. ¿Qué es el indubio pro natura? Es la acción que siempre debe realizarse en beneficio del ambiente. Otro principio es la precaución. Siempre se debe tratar de prevenir, de prever o de reducir los impactos que puedan causar cambios climáticos o ayudar a mitigar los efectos que causan esos gases. Otro principio es quien contamina paga. Eso se explica solo. Si yo contamino, lo debo de pagar. Pero no solo debo pagar. Además dice este principio que yo debo rehabilitar. Es decir, seré multada, pero además debo dejar el lugar como lo encontré. Integridad. Dice que esta ley se debe implementar de manera integral, considerando para empezar la pertinencia de carácter cultural, la pertinencia étnica y de género. Esto debe estar completamente integrado.
También dice que se debe tener en cuenta la identidad cultural. ¿Y qué perspectiva nos da esto? Dice que todos los proyectos y programas de cambio climático deben de no solo identificar, sino además promover el uso de prácticas tradicionales o ancestrales para ayudar a mitigar todos los efectos del cambio climático. Luego se debe tener en cuenta la capacidad de soporte. ¿Qué es la capacidad de soporte? Todas las áreas ecológicas que nos brindan beneficios ambientales, de hecho tienen una capacidad máxima de soporte de personas, y dice que esto siempre se debe tener en cuenta cuando se trabaja en temas ambientales. ¿Qué otro principio tiene esta ley? La participación. Se debe tratar de ser incluyente y por esto mismo integrar o hacer que participen no solo los ciudadanos, las organizaciones, los pueblos, sino todos los que se pueda, entidades privadas o públicas. Luego de los principios pasa a decirnos que todas las entidades del país que se dediquen a temas de investigación deberán de trabajar en acciones o actividades que nos lleven a mejorar la gestión del riesgo, la reducción de la vulnerabilidad y mejorar nuestra adaptación al cambio climático, así como reducir la emisión de gases de efecto invernadero. En esta ley veremos con frecuencia que se escribe GEI, que son gases de efecto invernadero. La investigación debe promover todas estas acciones se lleven a cabo para encontrar nuevos medios de adaptación, de disminución de nuestro riesgo, de mitigación de los problemas que se producen o de reducción de los gases. Luego pasa a crear el Consejo Nacional de Cambio Climático. Nos dice quiénes lo conforman, le asigna funciones y atribuciones, crea también la Secretaría de Cambio Climático, crea el Sistema Nacional de Cambio Climático, nos dice quiénes lo conforman y que todas las entidades privadas o públicas deben reportar a este sistema todas las emisiones de gases de efecto invernadero o las acciones que se tomen para mitigarlos o reducirlas. También se define la inversión que se hará en el tema del cambio climático. Y esto dice que el cambio climático debe tomarse en cuenta en casi todas las actividades que se realicen y que para esto CGPLAN creará un plan que integre presupuestariamente dentro del mismo plan todo el tema del cambio climático. ¿Para qué? ¿Para qué CGPLAN hará esto? Para que se creen planes nacionales de acción en relación al cambio climático. También ordena que debe existir un ordenamiento territorial para considerar dentro de ese ordenamiento territorial la adaptación y la mitigación al cambio climático, que para realizar este ordenamiento territorial se debe contar con el apoyo de municipalidades y COCODES. Luego nos pasa a explicar qué es adaptación a los impactos del cambio climático. Dice que debe incluirse en todas las instituciones públicas planes de manejo y gestión de riesgo, incluyendo la prevención y los servicios básicos de energía. Una cosa muy importante con los riesgos de carácter climático y la prevención es que todas las instituciones del Estado deben tratar de disminuir cualquier tipo de riesgo. Y eso incluye desde cosas muy pequeñas hasta muy grandes. Por ejemplo, se debe prevenir cualquier riesgo climático a la hora de autorizar la construcción de una casa. Tomar en cuenta que los cimientos sean sólidos, la forma de la pendiente, el tipo de suelo que tiene. O, por ejemplo, la carretera, el desvío que hay en Chimaltenango, si se hubiera realmente tomado en cuenta la mitigación de riesgos de cambio climático, pues no se haría como un enorme
posa en medio de ese desvío porque se hubiera tomado en cuenta que no existieran inundaciones. ¿Y quiénes son las entidades encargadas de toda esta adaptación al cambio climático y reducción de riesgos y etcétera? Dice que cualquier institución pública, pero que los principales o punta de lanza serían el MAR, que es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la CONRED y el INSIBUMI, y que estas tres instituciones deben elaborar guías metodológicas para la gestión de los riesgos y reducción de la vulnerabilidad. ¿Por qué se habla de gestión de riesgos? Porque en la gestión de los riesgos, si algo se aprende, es que el riesgo nunca va a ser cero, sino que el riesgo lo único que se hace es reducirlo, ¿verdad? Y las instituciones deben tener planes estratégicos, todas, de reducción de la vulnerabilidad, de adaptación y de mitigación al cambio climático. Deben tener prioridades establecidas para estos planes, es decir, ¿qué instituciones tienen prioridad para realizar estos planes? Para empezar, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el MAGA, el CONAP, la CESAN, el INAP y el Ministerio de Comunicaciones. ¿Por qué estos tienen prioridad? Porque son entidades que trabajan en temas que se van a ver afectados a la hora de cambios climáticos. Cuando hay un cambio climático y la población se ve afectada, pues normalmente se dañan vías de comunicación, hay problemas en la salud de los ciudadanos y se dañan ecosistemas. Y en ese sentido, estas son las instituciones rectoras de esto. Luego pasamos a la mitigación de emisiones de GI. La mitigación se puede dar de dos maneras: reducirlas o absorberlas, ¿verdad? La reducción es cambiar la energía que nosotros estamos utilizando, ya no usar fuentes de energía fósiles o energías sucias no renovables, sino utilizar fuentes de energía renovable cuyas emisiones son bajas, pocas o nulas. Y la absorción de gases de efecto invernadero lo que implica es, por ejemplo, bosques, ¿verdad? Porque los bosques absorben carbono. Y dice que el ente guía en todo el tema de la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero va a ser el Ministerio de Energía y Minas, junto con el MAR o Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y CGPLAN. Dice que se elaborará un plan de energía que se base en el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, la eficacia y el ahorro energético, así como la reducción de gases de efecto invernadero. Si los gases que emitimos fueran mayores a los que emitiríamos si usamos solo energías renovables, dice que se debe tratar de compensar. ¿Y cómo se compensaría? Bueno, teniendo muchísimos bosques que absorban dióxido de carbono para que así se pueda absorber ese dióxido de carbono y nivelar esas emisiones. Dice que se deben crear programas y proyectos que reduzcan las emisiones puntualmente. Luego se debe tratar de conservar los ecosistemas forestales para que nos ayude a la absorción o reducción de GI. El mercado de carbono. ¿Qué es el mercado de carbono y cómo funciona? Dice que el mercado de carbono debe procurar promover la venta de servicios ambientales. En este caso, internacionalmente es conocido como bonos de carbono. Son mecanismos pueden ser de tipo bilateral o multilateral, mediante los cuales personas individuales, jurídicas o el Estado negocian la absorción de gases de efecto invernadero. También dice que se debe promover la educación y divulgación, así como la concienciación en el tema del cambio climático. Y una cosa muy importante para que todas las instituciones hagan esto es que se crea el Fondo de Cambio Climático.
Les voy a explicar un poquito más del mercado de carbono para que entiendan perfectamente bien cómo funciona. En lugares o países como España, por ejemplo, ellos en Europa, en general en Europa, toda Europa, la Unión Europea, se pone límite de emisión de gases de efecto invernadero. Y voy a inventar una cifra porque los números exactos los desconozco. Supongo que ellos se ponen, nadie puede emitir más de 10.000 toneladas de dióxido de carbono. Bueno, existen formas en las que se mide las emisiones de gases de efecto invernadero y 10.000 es el límite que los países pueden emitir. Resulta que los países de carácter industrial casi nunca reducen sus emisiones, las mantienen o las aumentan. Como no realizan acciones para disminuirlas, son raros, Finlandia y así, obviamente sí, pero Inglaterra, España y Francia casi no. En ese sentido, por ejemplo, como ellos no producen las 10 que prometieron o se comprometieron, sino producen 20, ellos, para no ser multados y para decir que ellos solo produjeron 10, lo que deben hacer es que las 10 toneladas que ellos produjeron de más, deben pagarle a un país, a una persona o a una persona jurídica la absorción de las 10 toneladas que ellos produjeron de más. Entonces contacta a un país que vende servicios ambientales como Ecuador, Costa Rica y Guatemala quiere hacerlo y le dice qué capacidad tiene su bosque tal de absorción. Hay fórmulas donde se mide cuánto carbono absorbe un bosque. Dice, ese bosque puede absorber, por ejemplo, 3.000 toneladas. Perfecto, le compro las 3.000 toneladas que absorbe ese bosque en un año y Guatemala le da un bono que dice que le vendió 3.000 toneladas de absorción y así él compra en otro lugar otras y así, y junta 10.000 en bonos de carbono, es decir, 10.000 toneladas fueron absorbidas y solo la resta a las 20 que produjo y solo tiene 10, cumple con la meta y no es multado. Así funciona lo del mercado de bonos de carbono.